Osvaldo Giancafilo, diputado del Movimiento por el Movimiento Popular Neuquino, diputado nacional que ya está en contacto con Noticias 10 Mañana. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Flavia lo saluda. Buen día, Flavia, buen día a la audiencia. Bueno, diputado, ayer se aprobaron dos proyectos importantísimos, ¿no? Para la sociedad. Uno de ellos tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Para las universidades nacionales. ¿Cuáles son los alcances de esta actualización presupuestaria, los tiempos de ejecución justamente para que este proyecto se lleve adelante? Bueno, en realidad, en lo que hace al presupuesto universitario, el alcance tiene que ver con actualizar partidas a partir del mes de enero del 2024. Recordemos que el ejercicio actual, el gobierno nacional lo está ejecutando con un presupuesto prorrogado del 2023 que fue pensado en el 2022, con lo cual hay una acumulación del 270% proyectado a fin de año, con lo cual es obvio que ese dinero podía alcanzar hasta el mes de mayo, junio como máximo, como para poder llevar adelante lo que las universidades necesitan para funcionar. Y a eso se le agrega la cuestión salarial. Hoy hay dificultades para pagar salarios, además de salarios que están retrasados. Con lo cual esos dos aspectos fueron abordados en un proyecto que trabajamos en conjunto, el bloque de la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y también el Movimiento Popular Neuquino, con aportes que hemos realizado todos. A ese proyecto posteriormente se fueron sumando otras fuerzas políticas, y lejos esto de algunos titulares que he escuchado por ahí o he visto por ahí que tienen que ver con cuestiones más político-partidarias, nosotros hemos hecho un análisis absolutamente objetivo sobre la realidad y la crisis que vive el presupuesto universitario, y está atado a cuestiones estrictamente técnicas y no cuestiones políticas. Bien, bueno, y digamos, a ver, el oficialismo votó en contra de este proyecto. ¿Cómo sería el tratamiento en senadores? ¿Cuáles son las expectativas al menos? ¿Qué es lo La que ley va a pasaría en la salir, Cámara Alta? la ley va a salir, tiene media sanción de diputados, 143 votos a 7. Y por otro lado, en el Senado estoy convencido también de que va a tener la otra media sanción que necesita y finalmente va a ser ley. Entonces, creo que aquí estamos hablando de una cuestión absolutamente de sentido común, no solo la manifestación de miles y miles de argentinos apoyando las universidades, lejos de cualquier bandería política. Por eso realmente te digo, Flavia, me molesta cuando se hacen análisis políticos sobre cuestiones que son absolutamente racionales, institucionales y técnicas, ¿no? Es imposible que una universidad pueda avanzar con un presupuesto del 2023 prorrogado en el 2024, cuando todos sabemos que entre los 2 años hay una inflación acumulada de por lo menos el 270%. Es lógico que no vas a llegar nunca a una ejecución presupuestaria más allá del mes de mayo, o sea, es matemático esto. Y por otro lado, si sumás que hay un retraso por lo menos del 40% en los salarios docentes, van a haber medidas de fuerza. El gobierno había desandado en sus pasos originales del recorte sobre las universidades después de esta advertencia del Congreso, pero luego comenzamos nuevamente a ver problemas, y de hecho los hay hoy, con lo cual habíamos advertido que íbamos a avanzar con una ley de estas características y eso no se cumplía. Era el compromiso asumido. Ahora, esto está atado exclusivamente a una cuestión técnica y a una cuestión institucional, y de ninguna manera tiene que ver con marcarle la cancha al gobierno. Yo lamento que haya bloques, como Unión por la Patria, por ejemplo, que aprovechen estas instancias a hacer el daño que posteriormente generan, o sea, plantándolo como una bandera política, le marcamos la cancha al gobierno. Lejos está de quienes fuimos autores de este proyecto, de ir por ese lado. Tiene que ver con el bien de las universidades, no con una cuestión político-partidaria, insisto. Bien. Y el otro de los proyectos que se aprobó en las últimas horas allí en diputados tiene que ver con declarar a la educación como servicio, digamos, esencial, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto, Giancafilo? De una vez por todas, asumir un debate serio sobre la problemática que hoy tenemos, anclada a la sociedad en su conjunto y a la realidad que está viviendo el sistema. Para que vos tengas una idea, hoy, por ejemplo, en la Argentina no hay una sola provincia que no esté teniendo dificultades desde el punto de vista de la presencialidad en las escuelas.
un elemento que atenta contra el proceso de enseñanza-aprendizaje y el vínculo estudiante-docente. Luego de la pandemia todos coincidimos, el sector político, el sector sindical, la familia, se han rasgado las vestiduras hablando de que nada puede reemplazar la presencialidad, ni el cuadernillo, ni el Zoom, ni videoconferencias. Ahora, si de 190 días posibles de clases terminamos teniendo un calendario escolar, por ejemplo en la provincia de Neuquén, si se hace una proyección sobre la cantidad de medidas de fuerza que han habido, los problemas de infraestructura escolar o de mantenimiento, y vamos a terminar con un 40% menos de días efectivos de clases. Claro. Eso atenta claramente contra el proceso de enseñanza-aprendizaje y la incorporación de conocimientos por parte de los estudiantes. Entonces, hoy lo que estamos haciendo básicamente es al derecho que existe de la educación plena, sumarle el concepto de educación como servicio estratégico esencial. Eso lo que de alguna manera pone es en debate, no resuelve el problema. La única forma de poder avanzar sobre el problema es que los grandes nos pongamos de acuerdo en que el centro, el protagonista del sistema educativo son los estudiantes y que es necesario medidas que tiendan a que se cumpla la presencialidad plena. Bien, esto implicaría que, por ejemplo, los días de paro o de huelga las escuelas deberían estar abiertas, son garantizando una guardia mínima de docentes. El debate llevó varios elementos. Por un lado está este que vos decís, por ejemplo, en el artículo 3 de la ley 26.206, incorporar el concepto de guardias, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Sale un sector y dice, están cercenando el derecho a huelga. No, de ninguna manera, el derecho a huelga se mantiene, pero ese derecho a huelga está relacionado directamente al derecho a educar, el derecho a educarse. Entonces son dos derechos que se ponen en tensión y los cuales hay que tratar de equilibrar. No es solo el derecho a manifestarse, sino también está el derecho de niños, niñas, adolescentes y la juventud, de la cual tanto hablamos desde todos los sectores, y que de alguna manera ven cercenado su derecho a poder ir a la escuela a aprender por la cantidad de días de paros. Ahora, también a eso hay que incorporarle que el Estado tiene que garantizar la infraestructura y las condiciones laborales, porque si tenés una escuela que no está funcionando correctamente en términos edilicios, también tenés un tema de presencialidad. Si no llevas adelante el mantenimiento escolar correspondiente, también eso atenta contra la presencialidad. Entonces decimos, es la integrabilidad del sistema en la que se ha analizado, se ha puesto foco también sobre esta situación que vos bien decías, las guardias mínimas, pero bueno, hay sectores que por supuesto ante esto tratan de plantear una cuestión filosófica. Un servicio está por debajo de un derecho, por ejemplo. Sí, efectivamente, desde el punto de vista jurídico es así, pero nosotros en los últimos 20 años, Flavia, para que vos tengas una idea, sí, la cantidad de clases que se han perdido ronda el 40% aproximadamente. Entonces, si en los últimos 20 años se impulsó una filosofía, inclusive si miramos filosóficamente al gobierno que ha estado en esos últimos 20 años, 16 años gobernando, hablando de derechos, hablando de cuestiones laborales, hablando de distintas situaciones que hacen al sistema educativo, y vemos los resultados, bueno, ha sido el deterioro de la educación, y eso va en contra de los estudiantes. Por eso hoy lo que hemos focalizado es en la integrabilidad del sistema. Por supuesto, se atiende por ahí más lo que hace a la esencialidad apuntado a aquellos días de paro y de huelga que a la integrabilidad que nosotros le dimos al sistema en el tratamiento del Congreso. Perfecto. Bueno, ha sido muy, pero muy claro. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Canal 10. Muy amable. No, gracias a vos, Flavia. Buen día a la audiencia.